Bien, bendecimos la vida de todas aquellas personas que van a ver esta grabación. Bendito sea el nombre del Señor. Desde ya bendecimos la vida de nuestro hermano Anthony Álava, nuestro hermano Pedro Parreño, nuestro hermano Joel Guerrero. Bendito sea el nombre del Señor, que son las personas que están ahí para que este canal, este programa salga. Bendito sea el nombre del Señor, con la única finalidad de que el nombre de Dios sea glorificado aquí en la tierra. Bendito sea el nombre de Cristo. Bien, tengo al lado mío a nuestro hermano pastor evangelista Víctor Bajaña, con un saludo también para entrar en el consejo de la palabra. Bien, ¿cómo están? Que la paz de Cristo reine en su corazón. Amén. Nuevamente estamos aquí una vez más con el único propósito de compartir palabra de Dios, con el único propósito de impartir lo poco que Dios nos enseña, lo poco que Dios nos da por su amor, por su misericordia, que es compartir las sagradas escrituras. Estuvimos viendo ayer, gloria sea al Señor, en estos días, muchos puntos esenciales acerca del Evangelio según San Mateo, capítulo 24, desde el versículo 3 en adelante. Y hoy vamos a seguir compartiendo, vamos a seguir viendo, gloria sea al Señor, en la cual quiero leer nuevamente el texto principal de este tema, señales antes del fin, en la cual dice el Señor en su palabra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 3 hasta el 8, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo será estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Hermano Jimmy, ayer estuvimos hablando sobre la peste. ¿Tiene algo usted que dar de recordatorio de la palabra que impartimos ayer? Sí, ayer nos quedamos, como decíamos en el video anterior, se estaba poniendo bueno esto. Entramos hablando de la epidemia, de la peste que está aconteciendo en estos tiempos. Desde el año pasado venimos arrastrando con aquella pandemia, alabado sea la gloria de Dios, donde decíamos que Dios está hablando de una u otra forma para que el hombre comprenda, bendito sea el nombre del Señor, que lo económico, que la sabiduría humana, que haber alcanzado logro, meta, no alcanzó para que el hombre pudiera salir de esta. Dios está hablando por medio de esta pandemia para que el hombre comprenda que sin Dios, pastor, no somos nada nosotros. Amén, amén. Entonces es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Algo que trae a mi memoria en este momento es que ayer se leyó el libro de segunda de Crónicas 7:14. Pero antes que el pueblo se humille, Dios dice en el versículo 13 que traerá peste. Y por la peste el pueblo se va a humillar. Algo que viene a mi memoria, que ayer en el mensaje el Señor hablaba por medio de nuestro hermano Jimmy, es que en el 2020 muchos se acercaron a Cristo, muchos vinieron a los pies de Cristo, muchos le dijeron: Cristo, aquí estamos, perdónanos. Muchos se arrepintieron, pero lo malo es que no se convirtieron. Porque como no se convirtieron, gloria sea al Señor, aleluya, no pudieron permanecer. Muchos duraron solamente hasta noviembre, otros hasta diciembre, y se olvidaron de las promesas, se olvidaron de los pactos, se olvidaron que en el tiempo de pandemia, en el 2020, en el mes de marzo, abril,
en mayo, donde estaba la pandemia encendida, donde los muertos caían en la calle, donde dejaban los muertos botados en la calle. Muchas personas hicieron pacto con Dios, muchas personas se arrepintieron, pero no se convirtieron. ¿Por qué digo no se convirtieron? Porque hoy en día, ¿dónde están? Están en los bailes, están en las discotecas, siguen en el trago, siguen, gloria sea al Señor, en los bailes. ¿Y dónde está el pacto, las promesas que le hicieron a Dios cuando se vieron preocupados por aquella pandemia? Pero Dios no se ha olvidado. Tú te puedes olvidar lo que una vez le prometes a Dios. Tú te puedes olvidar del pacto que una vez le hagas con Dios, pero Dios no se va a olvidar de lo que Él promete, porque Él lo cumple. Y mira, y algo que te quiero decir, y trae a memoria la parábola, hermano Jimmy, de los 10 leprosos que fueron al encuentro con Jesús. Pero dice la Biblia que Jesús le dijo: mire, vayan por este camino y preséntense al sacerdote. Iban los 10, pero dice la Biblia que mientras iban por el camino, los 10 leprosos fueron sanados. ¿Cuántos regresaron a darle gloria y honra al Señor? Solamente uno regresaron, solo uno regresó. Y en el momento que el uno regresó, Jesús le dijo: y no eran 10 los que andaban contigo, ¿dónde están los otros 9? Y así hay muchas personas hoy en día que solo se acercan a Él, gloria sea al Señor, buscando el favor de Dios. Mira, tú no te acerques pidiéndole favor a Dios. Tú no te acercas por necesidad, tú acércatelo porque lo necesitas, tú acércalo porque Él es nuestro Dios, y sin Él nada somos ni nada podemos hacer en esta tierra. Hablábamos ayer, gloria sea al Señor, aleluya, de aquella marca que hablaba en el libro de Éxodo, gloria sea al Señor, sobre Moisés, aquella marca de aquella sangre del cordero, que hablaba que en la muerte no podía entrar, donde estaba la sangre de aquel cordero en la puerta. Hoy en día, aquella sangre del cordero es la que fue derramada por ti en la cruz del Calvario. Aquel cordero inmolado murió, fue crucificado por nuestro pecado, y Él nos cubre de toda peste, Él nos cubre de toda enfermedad, Él nos cubre de toda contaminación de carne y de este mundo, porque Él es nuestro Dios. Y si Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, hermano Jimmy. Gloria a Dios, así es, pastor. En estos tiempos algo se me viene a la mente ahorita, a la memoria, el Espíritu Santo me recuerda, que dice la Biblia que en el tiempo aún de David, Dios envió una peste, alabado sea la gloria de Dios. ¿Y sabe cuántos murieron, pastor? Murieron, según las Escrituras, murieron 70,000 personas. Pero yo quiero, o sea, presentamos la peste, la epidemia, lo que está sucediendo, pero no vemos la raíz del problema. ¿Y cuál es la raíz del problema? Si vamos a la Biblia, cuando Dios enviaba peste es porque el pueblo estaba en desobediencia, pastor. Cuando mandaba la peste, Dios, en el tiempo de David, dice la Biblia que fue porque David censó al pueblo. David censó al pueblo. Y en el libro de Crónicas, que nombra la misma historia, al principio del libro de Crónicas, en el capítulo que nombra la historia, dice la Biblia que el diablo incitó a David para que David censara al pueblo. O sea, lo que estaba haciendo David era censar al pueblo para contar cuántas personas tenía, para ver cuánto iba a la guerra, para ver si con esa cantidad de gente podía vencer a los pueblos enemigos. Alabado sea la gloria de Dios. Pero Dios le estaba demostrando a David que las victorias, pastor, no está en la cantidad de pueblos, no está en la cantidad de dones, de talento, de lo que tú tengas. La victoria de la iglesia es cuando Cristo está en la vida de cada hombre y cada mujer. Dios es el estandarte, y cuando David censa al pueblo, Dios le manda un profeta y le dice: mira, tienes que escoger 3 cosas. Tienes que ver bien las 3 cosas. Dios te manda a decir: escoge, cae en manos del hombre, cae espada, cae en manos de Dios. ¿En dónde quieres caer? Y David le dijo: pastor, yo quiero caer en manos de Dios, porque Dios tiene misericordia. Y Dios le envió la peste en aquel entonces, pastor, y muchos murieron. Lo que puedo sacar en conclusión por medio de la palabra es que la peste vino en aquel entonces por causa de la desobediencia, pastor. Y hoy en día, ¿por qué viene esta peste, esta epidemia llamada COVID-19? ¿Por qué viene? Por la desobediencia del hombre.
Porque hoy en día el hombre aprueba muchas leyes que están en contra de la palabra, en contra de la voluntad de Dios. Y una de esas leyes que hoy en día se pueden casar hombres con hombres, hoy en día mujeres con mujeres, pueden andar, pueden hacer pareja. Hoy en día están luchando para legalizar el aborto aquí en el Ecuador. Mira, cuando eso suceda, solo yo te digo, ten a memoria y ten presente esta palabra: la ira de Dios vendrá y descenderá contra los hijos de desobediencia. Hermanos, sí. Sí, pastor, y todas esas leyes que se han aprobado, al Dios, o sea, estamos viviendo, y eso vamos a verlo más adelante, pastor, donde la Biblia dice que estamos viviendo, que en los tiempos finales, antes de la venida de Cristo, dice que serán tiempos como los tiempos de Noé. Y eso es lo que se está viviendo en estos tiempos, alabado sea el nombre de Dios. Serán como los tiempos de Lot, bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que se está viviendo en estos tiempos. Gente aprobando leyes en contra de la palabra. Han sacado los reyes, los principales que gobiernan el mundo, los principales que están gobernando los países, las ciudades, alabado sea la gloria de Dios. Han sacado a Dios. Han sacado a Dios y han dejado a Dios a un lado, bendito sea el nombre del Señor. Y ahí está la consecuencia, de lo que está aconteciendo, de lo que está sucediendo. Mortandad por todos los lados, gente, alabado sea la gloria de Dios, llorando a sus muertos, llorando a sus familiares, llorando por alguien que está en el hospital entubado, que está enfermo, llorando por alguien que ya los doctores los han desahuciado. ¿De quién es la culpa? La culpa no es de Dios, la culpa no es del Espíritu Santo, la culpa no es de Jesús, la culpa, alabado sea la gloria de Dios, la tiene el ser humano, porque ha abandonado los preceptos bíblicos, ha abandonado las leyes de Dios. Hemos abandonado muchas veces lo que Dios ha establecido para el ser humano. Dios ha dejado una palabra escrita y Dios dice: pastor, si tú me obedeces, bendito será en tu entrada, bendito serás en tu salir, bendito en tu canasta, bendito en tu casa, bendito el fruto de tu vientre, bendito aún tus animales. Pastor, cuando hay obediencia, alabado sea la gloria de Dios, el hombre va a caminar en bendición de parte de Dios. Pero está sucediendo todo esto porque el hombre simplemente se ha olvidado de Dios. El hombre ya no se acuerda de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, pastor. Así es, pero la misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios es para siempre. La Biblia dice en San Mateo 9:13: id y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es ahí donde Dios quiere que tú te acerques con un arrepentimiento verdadero, con un arrepentimiento, bendito es el nombre del Señor, que venga de aquí adentro de tu corazón. Es tiempo de limpiar nuestro corazón, es tiempo de santificar nuestro corazón, es tiempo de quitar toda basura, toda hojarasca que hay en nuestro corazón. Es tiempo de que tú le adores, es tiempo de que tú le sirvas. Y quiero continuar con esta enseñanza. Quiero entrar, gloria sea al Señor, en el otro punto donde nos quedamos. Dice que habrá peste, pero también dice y habrá hambre. Es ahí donde me quiero centrar. Cuando hablamos de hambre, podemos hablar, gloria sea al Señor, de una necesidad de una persona. Podemos hablar de algo que el hombre está necesitando saciar en su estómago, en su vientre. Es ahí donde produce el hambre. Pero ¿por qué produce el hambre? Es porque a veces hay escasez generalizada o alimento básico que padece un país o una población formada en intensidad de cantidad de personas. Es ahí donde viene el hambre en la humanidad. Pero esta profecía, bendito es el nombre del Señor, fue dada en aquellos tiempos. Y en aquellos mismos tiempos se vinieron efectuando mucha hambruna en muchas partes del mundo. Si nosotros nos podemos a meditar y a investigar, en el año 2020 se sacó una conclusión que había más de 690.000 millones
de personas que padecen hambre en el mundo entero. Esas personas padecen hambre, no es porque es la voluntad de Dios que ellos manifiesten, gloria sea al Señor, la necesidad de morir con hambre o pasar la necesidad de llevarse un alimento en su boca, sino es por causa del pecado. Esos países donde abunda la brujería, donde abunda la idolatría, donde abunda la hechicería, hay países que prefieren adorar a una vaca que comerse la vaca. Entonces, son ahí los países donde producen esta necesidad de hambre. Y en la investigación también he podido ver y presenciar que al día en el mundo entero hay un aproximado de 24.000, gloria sea al Señor, 24.000 personas que mueren al día en el mundo entero. Pero lo más triste que el 18.000 de los 24.000 son niños y niñas que mueren de hambre, mueren de nutrición. Y todo eso viene por causa de la desobediencia. Y lamentablemente, lo puedo decir así humanamente, lamentablemente, a veces lo pagan los hijos. ¿Por qué? Porque a veces el hombre, hermano Jimmy, comienza a arrastrar maldiciones. Y la Biblia dice que las maldiciones son arrastradas generacionalmente. Y tú tienes que aprender a romper estas maldiciones generacionales en tu vida y en tu familia, hermano Jimmy. Amén, amén, pastor, bendito sea el nombre del Señor. Es una gran realidad. A nivel mundial hay un problema tan grande, y aún aquí en el Ecuador, bendito sea el nombre del Señor, se habla de un país que es bendecido, alabado sea el nombre de Cristo, pero vemos mucha gente debajo de los puentes, mucha gente por las calles, alabado sea el nombre del Señor, con hambre, bendito sea el nombre del Señor, gente cogiendo de la basura, alabado sea el nombre de Cristo, para saciar su hambre, pastor, bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros vemos tantas cosas, mi amado hermano y amigo que me estás escuchando, vemos tantas cosas que están sucediendo, vemos que la palabra se ha ido cumpliendo, bendito sea el nombre de Cristo. Y Dios nos está hablando, está diciendo, mira, el tiempo, las señales se han cumplido, alabado sea la gloria de Dios. Ya no hay tiempo para más, bendito sea el nombre de Cristo. Pastor, aún bíblicamente la Biblia habla de tiempos que sucedieron, que hubieron tiempos de hambre. La Biblia dice que en el tiempo de David hubo 3 años de hambre, alabado sea la gloria de Dios. La Biblia habla en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Jacob, bendito sea el nombre del Señor. Jacob tuvo que ir a Egipto, donde estaba el hijo, aunque no sabía que era el hijo, pero fue para allá porque había hambre en la tierra. Por eso José tiene el sueño, alabado sea la gloria de Dios. José, perdón, tiene la revelación del sueño de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, pastor. Las 7 vacas gordas, 7 años de abundancia, pero las 7 vacas flacas, años de hambre, de escasez, donde no había nada, alabado sea el nombre de Cristo. En el libro de Reyes también la Biblia habla de un tiempo, pastor, de hambre, bendito sea el nombre del Señor, en el tiempo de Eliseo. Y sabe, quiero leer aquí esta parte, y mire cómo esta gente, lo que deseaba esta gente, mire, en segunda carta de Reyes, capítulo 6, versículo 25, la Biblia dice, y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, la cabeza de un asno, y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Alabado sea la gloria de Dios. ¿Hasta dónde había llegado el hambre? Que una cabeza de un asno tenía valor y el estiércol de la paloma tenía valor. Alabado sea la gloria de Dios. Y ahí no termina la historia. La Biblia dice más abajo que una mujer le llama al rey y le dice, ¿qué hacemos ahora? El rey no entendía lo que estaba diciendo esta mujer. Él dijo, ¿qué pasa? Dime, ¿qué pasa? Le dice, mira, esta mujer que está conmigo aquí, ayer me dijo, comamos a tu hijo, que mañana comeremos al tuyo. Ayer comimos a nuestro hijo,
lo cocinamos. Y hoy que le tocaba a él lo escondió. No sé si tú me estás comprendiendo, alabado sea la gloria de Dios, lo que estaba sucediendo en aquel entonces. El hambre era tan grande, alabado sea la gloria de Dios, que aún se estaban volviendo, podríamos decir, pastor, como caníbal, alabado sea el nombre del Señor, para destruirse cada uno, comerse uno de otro. Pero eso llevaba el hambre. Pero ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la raíz del problema? La raíz del problema sigue siendo la desobediencia, pastor. Así es. Y no solamente vemos en el Antiguo Testamento, si aún lo vemos en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 11, en el versículo 28, dice la palabra del Señor: y levantándose uno de los llamados Ágabo, uno de los profetas, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Esto es después de Cristo. Y sigue diciendo, la cual sucedió en el tiempo de Claudio, en el tiempo de aquel emperador. O sea, hubo también una hambre en aquellos tiempos. Muchas personas pasaron necesidad. Y si de ahí nos ponemos a ver en los países que hoy en día, gloria sea al Señor, están pasando hambre. Tengo anotado unos cuantos países. Un país nuevo que, wow, yo primera vez que lo había escuchado. En el país de Yemen, el país de Sudán del Sur y el norte de Nigeria, el país de Haití, República del Congo, Angola, Kenia, Etiopía, Venezuela. Son países que hoy en día tienen la necesidad. África, son países que pasan hambre, son países que muchos niños mueren de hambre. Pero todo esto no es porque Dios es malo, sino que las señales antes del fin tienen que cumplirse en esta tierra, porque ahí es donde Cristo va a venir. Mira, estamos viviendo tiempos de gracia, estamos viviendo el tiempo, bendito es el nombre del Señor, donde tú y yo tenemos que estar preparados, donde tú y yo no podemos estar peleando, donde tú y yo no podemos estar enojados, donde tú y yo no podemos estar, gloria sea al Señor, resentidos, donde tú y yo no podemos estar como chivos, cambiándonos de lugares, cambiándonos de iglesia. Es que aquí me gusta, acá no me gusta, es que aquí el salmista canta bien, el salmista acá canta feo, aquí el pastor canta bien, acá el pastor ministra feo. No, tú tienes que estar donde Dios te puso, porque estamos viviendo tiempo de gracia, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Pastor, y esto del hambre se me viene a la memoria algo, la historia de cuando Dios saca a Israel de la esclavitud de Egipto. Alabado sea la gloria de Dios. Dios mete a este pueblo por medio del desierto, y en el desierto comienza a sentir hambre este pueblo. En el desierto no había nada, alabado sea la gloria de Dios. Muchas veces Dios actúa de esta manera, alabado sea el nombre de Cristo. ¿Sabe para qué, mi amado amigo que estás escuchando? Para que el hombre se vuelva a Dios, para que el hombre reconozca, alabado sea la gloria de Dios, que todas las cosas dependen de Él, para que el hombre pueda aceptar, alabado sea el nombre de Cristo, que viene hambre, viene peste, viene tribulación, viene terremoto y venga lo que venga. Cuando el hombre confía en Dios, cuando el hombre deposita su confianza en Dios, Dios mismo va a proveer, pastor. Nosotros aún en media pandemia, sin trabajo, alabado sea la gloria de Dios, pero Dios suplió nuestras necesidades. Dios tocó gente, alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice que cuando el pastor, cuando Elías estuvo en la cueva metido, dice que Dios le envió los cuervos. ¿Sabe para qué? Para alimentarlo, alabado sea la gloria. ¿Sabe por qué? Porque Elías era un hombre de Dios. Elías era un hombre de Dios, y Dios no puede soltar a sus hijos. Aún en el problema, Dios no puede, y Dios ha prometido estar todo siempre con sus hijos, aún en medio del problema, porque Dios no solamente está contigo en la abundancia, pastor, Dios también está en la necesidad contigo. Dios no solamente está cuando tú estás bueno,
estás sano. Dios también cuando tú estás enfermo. Dios está ahí. El problema es que tú no estás entendiendo, alabado sea la gloria de Dios, qué es lo que Dios te está diciendo por medio de las circunstancias que estás viviendo. Tú no estás entendiendo lo que Dios quiere hablarte por medio del problema que estás pasando. Tú no estás entendiendo lo que está sucediendo en el mundo entero, lo que Dios trata de decirte. Y sabes lo que Dios te está tratando de decirte: mira, yo existo, mira a los cielos, alza tu cabeza a los cielos, alabado sea la gloria de Dios. En medio del problema, alza tu cabeza a los cielos, alabado sea el nombre de Cristo. Pastor, algo que me recuerda lo que estoy diciendo es que dice que Esteban, cuando estaba siendo apedreado, dice que Esteban estaba siendo apedreado y la gente le tiraba las piedras y Esteban estaba ahí. Y yo imagino que le dolía. Yo siempre digo esto: a Esteban le dolía las piedras, pero sabe una cosa, hay un cambio cuando el hombre alza la mirada a los cielos. Y dice la Biblia que Esteban miró, pastor, a los cielos, y cuando miró a los cielos, dice Esteban: wow, yo veo los cielos abiertos, veo al Hijo del Hombre sentado. Si quieren, tírenme tirando piedras, si quieren, mátenme, acelérenme mi muerte, no me importa, porque yo estoy viendo una gloria, alabado sea la gloria de Dios. Yo estoy viendo una gloria allá arriba en los cielos, pastor. Es ahí donde el poder de Dios se manifiesta. Y no solamente vamos a hablar y vamos a traerte de la hambruna que hay en el mundo entero, sino que aún hay hambre espiritual en muchas personas. Hay hambre espiritual porque muchas personas no han podido, gloria sea al Señor, alimentarse del Espíritu, alimentarse de la palabra. Algo que trae a memoria, ahorita que usted estaba hablando del desierto, la Biblia dice en el Evangelio según San Mateo, cuando Jesús fue guiado por el desierto, gloria sea al Señor, aleluya, para ser tentado por Satanás. Algo que me dice en el versículo 3: y vino en él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué Satanás le vino y le dijo esto a Jesús? Porque ya Jesús, teniendo 40 días y 40 noches en ayuno, en ofrenda, tuvo hambre. O sea, aún el mismo Cristo tuvo hambre. Y cuando hablo del hambre, hay una respuesta, gloria sea al Señor, en el siguiente versículo, que es el 4, de Jesús le dijo: también escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es aquí donde estamos hablando palabras del Altísimo. Es aquí donde estamos siendo guiados por el poder, por la manifestación de la gloria del Padre en este lugar. Porque Dios no va a dejar a sus hijos desamparados. La Biblia dice que no ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Es ahí donde Dios va a manifestar su gloria sobre aquellos hijos que aún le siguen adorando, sobre aquellos hijos que aún siguen sirviendo, con aquellos hijos que aún siguen caminando bajo la voluntad, bajo la cobertura del poder del Espíritu Santo. Hermanos, ay, Dios mío, está bueno. Pastor, cuando hablamos de hambre y hemos tratado el tema del hambre, de necesidades, de todas estas cosas, y hablamos de tragedia, ¿verdad? Cuando hay hambre hay preocupación en el ser humano, hay desesperación, alabado sea la gloria de Dios. Cuando hay hambre en un hogar, el padre se siente desesperado porque trata de, como sea, conseguir el alimento para sus hijos, alabado sea el nombre del Señor. Pero no todo, pastor, no todo cuando hablamos de hambre es un problema, pastor. No todo cuando hablamos de hambre es algo que nos causa dolor o tragedia. Hay algo que Dios dice. Mire, yo quiero compartir con esto en el libro de Amós, capítulo 8, versículo 11. ¿Sabe lo que dice la Escritura, pastor? He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír esta palabra, pastor. En medio del problema de lo que está pasando en el mundo entero, tú vas a tener una comezón, alabado sea la gloria de Dios. Dios va a abrir en tu vida muchas preguntas, diciendo: ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Y ¿sabe lo que Dios está creando en tu vida? Está creando una hambre, una necesidad en tu vida espiritual de escuchar esta palabra. Y es ahí donde el Espíritu Santo va a tratar contigo. Y es ahí donde tú te vas a acercar a un creyente a decirle: mira, explícame esto, yo no estoy entendiendo esto. Ustedes están diciendo que Dios es bueno, pero está sucediendo muchas cosas aquí en la tierra. Y esa hambre Dios te va a saciar por medio de la palabra. Esa hambre no es una hambre de pan ni hambre de agua, es una hambre de una necesidad
necesidad espiritual. Por eso la Biblia dice en Mateo capítulo 5, dice la Biblia en la bienaventuranza, bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia, pastor. El hombre tiene que tener hambre y sed de justicia, de hacer la justicia de Dios aquí en la tierra, pastor. Por eso la Biblia es clara y la Biblia nos enseña. Ahí donde usted estaba hablando de la bienaventuranza, dice en 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero ¿cuándo van a ser saciados? Cuando aprendan a comer del pan. Cuando aprendan a comer el pan, no del pan físico, sino del pan espiritual. La Biblia dice en San Juan capítulo 6, versículo 35, dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Entonces cuando tú vienes a Él, cuando tú haces la voluntad de Cristo, mira, no va a haber hambre en tu vida. ¿Por qué? Porque tú vas a caminar en justicia, tú vas a caminar en verdad, tú vas a caminar haciendo la voluntad del Padre aquí en esta tierra. Yo no sé cuántos pueden alabar a Dios ahí donde están, pero estamos aquí en este lugar y siento una gloria que se está moviendo, una gloria que se está paseando, porque siento en el Espíritu que Dios está hablando, está tocando unas vidas, está tocando muchas vidas que nos están viendo, que nos están escuchando por estas redes. Bendito es el nombre del Señor. Pero es ahí donde Dios quiere manifestarse. Pero hoy en día muchos hacen lo contrario. Hoy en día, gloria sea al Señor, uno y muchos se preocupan siendo cristianos en lo material. Yo no digo que es malo suplir para nuestro hogar, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Pero algo que se han olvidado, que dice ahí mismo en el mismo capítulo, en el versículo 27, dice trabajar no solamente por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, es la cual te da el Hijo del Hombre, o sea, el Hijo de Dios. Jesucristo mismo es el que nos da aquella comida espiritual que no perece jamás. Y cuando no pereces, porque tú estás lleno de la presencia, tú estás lleno de la palabra. Pero hoy en día hay muchos cristianos raquíticos, hay muchos cristianos que pasan hambre, hay muchos cristianos, gloria sea al Señor, que se desmayan en medio culto. Ay, pastor, yo no he visto eso. Estoy hablando espiritualmente. Aquellos que se duermen, aquellos que van a los cultos y abostecen, aquellos que van a los cultos y ya no saben que a qué hora termina el culto y quieren salir corriendo. Son personas que están raquíticas espiritualmente, son personas que no han comido aún en el pan de vida. Y cuando tú comes del pan de vida, mira, déjame decirte que no vas a volver a tener hambre jamás. ¿Cuánto adora la gloria de Dios, hermano Jimmy? Dele. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Esa es la hambre que Dios va a crear en el mundo entero, pastor. Bendito sea el nombre del Señor. El hombre va a conocer a Dios sí o sí. Alabado sea el nombre de Cristo. Mucha gente, fortachones, gente que han sido criminales, dice, yo no quiero saber nada, pero quiero decirte algo. Mira, la Biblia dice que en el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla y toda boca va a confesar que Jesús es el Señor. Quiera o no quiera, tú tienes que confesar a Jesús un día que Él es el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Tú un día vas a tener hambre de esta palabra, vas a tener necesidad de esta palabra. ¿Sabe por qué, pastor? Porque esta palabra es el complemento del hombre. Alabado sea la gloria de Dios. Yo quiero decirte algo. Mira, en el huerto del Edén sucedió algo un día. ¿Y sabe qué sucedió? Que el hombre le falló a Dios. El hombre pecó delante de la presencia de Dios. Y desde ese día para acá, el hombre nace con un vacío en el corazón. Bendito sea la gloria de Dios, pastor. Y eso es lo que el hombre cada día ha querido llenar por medio de la bebida, por medio de la droga, por medio de la diversión y de tantas cosas. Y el hombre en la noche, entre comillas, se goza, se divierte y contento y todo, pero al otro día amanece y amanece peor. Bendito sea la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ese vacío tiene un molde justo. Es algo justo que entra ahí. Y ese molde, tú le metes cerveza y no sucede nada. Tú le metes una mujer y no sucede nada. Tú trabajas y tienes dinero y le metes dinero y no sucede nada. Porque ese molde tiene nombre y se llama Jesucristo, pastor. Bendito es el nombre del Señor. Y cuando tú comienzas a saciarte, cuando tú comienzas a comer de la palabra, porque es la palabra la que te alimenta, mira, algo sucede en tu vida. Mira, ya no vas a comenzar a odiar, ya no vas a comenzar a vivir resentido, ya no vas a comenzar a llenar tu corazón de resentimiento, de odio, de
rencor hacia tu prójimo, sino que lo vas a amar. Porque cuando tú comes, cuando tú se te sacia, no estás hablando, gloria sea al Señor, de cualquier comida material. Tú te estás saciando de lo espiritual. Y cuando tú te sacias de lo espiritual, te estás saciando de la palabra. Y cuando te sacias de la palabra, mira lo que dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 en adelante. Dice: habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros, extrañablemente de corazón puro. ¿Qué más sigue diciendo el 23? Siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué la palabra permanece para siempre? Es cuando tú te alimentas de la palabra, es cuando tú aprendes a leer, es cuando tú aprendes a escudriñar la palabra, es cuando tú aprendes a obedecer lo que dice la palabra. Y algo que yo siempre le digo al pueblo: usted tiene que aprenderse la palabra S-O-L, y esa palabra usted la tiene que encarnar en su vida, porque cuando usted haga efecto la palabra S-O-L, que significa sujeción, obediencia y lealtad primeramente a Cristo y después a las autoridades que Cristo puso aquí en la tierra, sea tu pastor, sea tu pastora, sea el apóstol, sea el profeta que Cristo haya puesto en la tierra como para que te lidere, para que te enseñe, gloria sea al Señor. Tú tienes que ser obediente, sujetarte y ser leal a Él. Y mira algo que sigue la palabra. Quiero terminar este pasaje bíblico. Bendito es el nombre del Señor. Sigue diciendo en el 24: porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre y toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Pero algo que me impacta aquí en el 25, dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Mira, yo no sé cómo tú lo puedas visualizar, pero algo que yo puedo entender, que cuando nos alimentamos de la palabra, eso va a permanecer para siempre. Vendrán tiempos en esta venida de Cristo que la palabra va a ser quitada, y hoy podemos ver muchas señales que están pasando, que se están cumpliendo. Hoy en día, aquel Papa Francisco, por ahí, gloria sea al Señor, aleluya, anda diciendo que ya la Biblia ya es antigua, que Él está formando una nueva Biblia, que la va a traer al mundo. Y cuando Él trae una nueva Biblia, la Biblia que hoy en día tú y yo tenemos va a ser quitada de en medio de nosotros. Pero es ahí donde, se conoce al pueblo, al siervo, cuando come palabra, porque la palabra de Dios tiene que estar escrita, grabada en tu corazón, hermano Jimmy. Se muere el Papa, se termina todo, los cielos serán conmovidos, la luna y el sol serán sacudidos, y la palabra sigue permaneciendo ahí, porque la palabra es el Cristo mismo de la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra va a permanecer. El cielo y la tierra, pastor dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Todo lo que está escrito se ha estado cumpliendo al pie de la letra. Vivimos como es el tema del programa Tiempos Finales, alabado sea la gloria de Dios. Y este tema es para que tú como creyente y yo como creyente despertemos muchas veces, porque hay sueños, hay adormitar espiritual, que una iglesia creyente se ha quedado dormido, alabado sea la gloria de Dios. Y Dios, por medio de esta palabra y por medio de la señal, está diciendo: despierta, porque yo voy pronto, bendito sea la gloria de Dios. Y a los amigos, a los que no tienen a Cristo, estas señales, lo que está sucediendo es para decirte: ya es tiempo, alabado sea el nombre del Señor, que abras tu corazón y déjame entrar, alabado sea el nombre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Pastor, por factor tiempo, creo que hoy este programa vamos a ir culminando. Bendito sea el nombre del Señor. Despídase, pastor. Así es. Alabado sea el nombre de Cristo. Despiértate tú que duermes, que te alumbrará Cristo. Pero hoy, he aquí, Él está a la puerta y Él está llamando. Si alguno oye su voz, como lo dice Apocalipsis 3:20, y abre la puerta, Él entrará
gloria sea el Señor en tu casa. Él entrará en tu vida y tú vas a entrar también en la vida de Él, porque vas a comenzar a ser parte de la familia de Cristo. Es tiempo que busques a Cristo, es tiempo que busques al Señor. Mientras tú tengas vida, tienes esperanza. Te saludó tu amigo y pastor Víctor Bajano. Gloria a Dios, bendiciones. Hasta una próxima oportunidad en el siguiente programa. Dale like a la página, bendito sea la gloria de Dios. Sabemos que esto va a ser de mucha bendición para su vida y para nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Cristo. Se despide su amigo en Cristo, Jimmy Castro. Adelante en el Señor. Y no te olvides decirle a un amigo que hay vida en Jesús. Bendiciones. Y que no se olvide suscribirse. Bendiciones.